Ser elegido para una de estas misiones fue un honor inmenso y al mismo tiempo una experiencia profundamente humilde. No era solo un logro personal, sino la sensación de formar parte de algo mucho más grande que uno mismo. Todo lo que aprendimos al regresar a la Luna, cada dato, cada observación, cada error y cada acierto, algún día resultará invaluable cuando la humanidad dé el siguiente gran paso y se dirija hacia Marte. Hoy podemos comunicarnos al instante, entrar virtualmente en los hogares de otras personas, mantenernos conectados y al día con lo que ocurre en el mundo. Sin embargo, si existe algo verdaderamente trascendental que deba surgir de la Luna, aún no sé con certeza qué es. Y precisamente por eso es tan importante que sigas escuchando, que veas este relato hasta el final, que te suscribas y lo compartas, porque lo que viene a continuación pone en duda todo lo que creemos saber sobre nuestro satélite más cercano. Durante medio siglo, la Luna ha guardado sus secretos en silencio. 12 hombres caminaron sobre su superficie cubierta de polvo, todos ciudadanos de los Estados Unidos, y hoy apenas 4 de ellos siguen con vida. Sin embargo, solo uno se ha atrevido a contar una historia que, en teoría, nunca debió ser revelada. Charles Duke, el 10º ser humano que puso un pie en la Luna, pasó 71 horas en ese mundo silencioso y sin aire. Y lo que presenció allí no encajaba con los comunicados oficiales, ni con los libros de texto, ni con la versión del cosmos que la humanidad estaba preparada para aceptar. ¿Qué podría existir en la Luna de lo que nunca se nos ha hablado? Durante décadas, Duke guardó silencio, respetó las normas, repitió la versión oficial y afirmó, como todos los demás, que la Luna no era más que una roca gris y muerta. Pero hoy, con casi 90 años de edad, ha decidido hablar. Y lo que dice tiene la capacidad de transformar radicalmente nuestra comprensión de la Luna y, quizás, de nosotros mismos, de la Luna que, tal vez, nunca nos mostraron por completo. Antes de profundizar en estas afirmaciones, es fundamental entender quién es Charles Duke, porque sus declaraciones son extraordinarias y es esencial evaluar cuidadosamente a la persona que las hace. Charles Duke creció en Carolina del Sur, hijo de un oficial de la Marina. Desde muy pequeño sintió una atracción irresistible por el vuelo. La idea de despegar del suelo y dominar el cielo lo acompañó desde la infancia. Incluso antes de terminar la escuela secundaria ya había obtenido su licencia de piloto. Más adelante ingresó en la Academia Naval, luego se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea y finalmente en piloto de pruebas. En los años 60 ese era el camino típico para llegar a convertirse en astronauta. Los hombres seleccionados no eran soñadores ni buscadores de emociones, eran ingenieros, técnicos y pilotos altamente entrenados, personas capaces de comprender sistemas complejos y seguir procedimientos con una precisión casi absoluta. Soy el astronauta Charlie Duke. Fui el piloto del módulo lunar en la misión Apolo 16. Esa frase resume perfectamente quién era él y por qué fue elegido. La agencia espacial buscaba hombres que mantuvieran la calma en situaciones extremas, que no exageraran lo que veían y que no dejaran que su imaginación interfiriera con la observación objetiva de la realidad. Como miembro del 5º grupo de astronautas, Duke destacó rápidamente por su serenidad bajo presión, por su habilidad técnica excepcional y por su fiabilidad absoluta. Su primer papel, realmente crucial, llegó durante la misión que cambió la historia, el primer alunizaje tripulado. Desde Houston, Duke fue la voz que se comunicó con los 2 astronautas que descendieron sobre la superficie lunar. Cuando el módulo tocó suelo con éxito, fue él quien respondió, anunciando que la señal se recibía con claridad y que millones de personas, al borde de Nosmith, contener la respiración, podían finalmente relajarse. No hubo dramatismo ni discursos grandilocuentes, solo alivio genuino. Así era Charles Duke. 3 años después, llegó su oportunidad de viajar él mismo a la Luna. La misión comenzó en abril del año 1972. Junto al comandante John Young y al piloto del módulo de mando Ken Mattingly, Duke pasó 11 días en el espacio. Él y Young permanecieron en la superficie lunar durante un total de 71 horas, más tiempo que cualquier misión anterior. Oficialmente, los objetivos eran puramente científicos. En las tierras altas de Descartes recolectaron muestras de rocas, probaron nuevas herramientas y realizaron experimentos cuidadosamente planificados. Cada minuto estaba programado, cada acción tenía una finalidad clara. Y según todos los parámetros oficiales, la misión fue un éxito total. Sin embargo, quienes observan hoy las grabaciones de aquella expedición notan detalles extraños. Hay momentos en los que Duke se detiene por completo, no avanza, no trabaja, simplemente permanece inmóvil mirando algo que la cámara no muestra. Por radio, John Young le pregunta si todo está bien. Duke responde, pero su voz tiene una pausa inusual, una duda que no encaja con su carácter normalmente firme y directo. Dice que solo está mirando. ¿Mirando qué? Los registros oficiales no lo aclaran. Los informes de la misión
misión no lo mencionan, y durante más de 40 años Duke tampoco dijo una palabra al respecto. Cuando la cápsula regresó a la Tierra y amerizó en el océano a finales de abril de ese mismo año, los astronautas fueron recibidos como héroes. Hubo desfiles, visitas a la Casa Blanca y una gira mundial. Duke concedió innumerables entrevistas hablando de tecnología, geología, experimentos científicos y de la impresionante vista de la Tierra desde el espacio. Pero jamás mencionó observaciones personales que no coincidieran con la narrativa oficial. Guardó silencio sobre experiencias que, en aquel momento, podrían haberlo hecho parecer poco fiable o incluso desequilibrado. Tras dejar la agencia espacial a mediados de los años 70, inició una vida diferente. Se involucró en proyectos sociales, se convirtió en un orador conocido y habló abiertamente sobre su fe, sobre la vida, los desafíos y las convicciones personales. Pero ciertos sucesos ocurridos en la Luna permanecieron fuera de sus relatos. Solo muchas décadas después, ya en una edad avanzada, ese silencio comenzó a resquebrajarse. Continuando con el relato, fue aproximadamente a mediados de los primeros años del nuevo milenio, cuando Charles Duke ya había superado los 80 años de edad, que empezó a insinuar en entrevistas aspectos que iban más allá de la narrativa habitual del programa Apolo. Al principio, sus palabras parecían inofensivas, casi irrelevantes. Muchos oyentes las interpretaron como simples anécdotas o detalles menores que no merecían demasiada atención. Parecían observaciones curiosas, fácilmente atribuibles a malentendidos o a la forma particular en la que la memoria reorganiza los recuerdos con el paso del tiempo. Sin embargo, poco a poco se hizo evidente que Duke estaba avanzando con cautela hacia algo mucho más profundo. Estaba rozando experiencias de las que no había podido hablar durante décadas, sucesos que jamás se habría atrevido a mencionar públicamente en los años 70, cuando su reputación y toda su trayectoria habrían quedado destruidas en cuestión de segundos. Comenzó hablando de la luz. No lo hizo de manera casual, sino con una precisión que dejaba claro que aquella observación lo había acompañado durante toda su vida. Según explicó, la luz en la Luna no era simplemente distinta a la de la Tierra, sino que había algo fundamentalmente incorrecto en ella. De acuerdo con los principios básicos de la física, la luz solar que incide sobre la superficie lunar debería verse blanca, quizá con un leve matiz amarillento, ya que no existe atmósfera que disperse o filtre los rayos. Esa es la explicación científica aceptada y bien conocida. Sin embargo, Duke describió algo que desafiaba esa lógica. Aseguró haber visto colores en la superficie lunar que no deberían existir allí, tonos azulados y violetas que no podían explicarse como reflejos, ni como defectos de su visor, ni como ilusiones ópticas. Era como si el color formara parte del propio haz de luz. Desde la Luna podía distinguir el azul profundo de los océanos terrestres, el azul más tenue de la atmósfera y, más allá, el negro absoluto del espacio. Pero incluso sobre el suelo lunar, la luz parecía cambiar. Si apartaba la mirada y volvía a observar, los colores ya no eran los mismos. La iluminación reaccionaba de una forma casi viva, como si respondiera a la observación. Duke afirmó que informó de estos fenómenos en su momento, comunicándolos por radio a Houston. No fueron pensamientos privados ni reflexiones posteriores. Sin embargo, aquellas transmisiones nunca quedaron reflejadas en los informes oficiales. Ningún documento las recogió, ningún registro las menciona, y el relato se volvió aún más inquietante cuando empezó a hablar del sonido. Según las leyes de la física, en la Luna no puede haber sonido. Sin atmósfera no existen ondas sonoras que puedan propagarse. Eso lo sabía cualquier astronauta y cualquier científico. Aún así, Duke afirmó haber escuchado cosas. No eran interferencias de radio ni ruidos del traje o del equipo. Eran sonidos con distintas frecuencias, a veces suaves y casi armónicos, otras veces ásperos y desagradables. Confundido, preguntó a John Young si también los percibía. Young confirmó que sí. Ambos estaban oyendo algo que, según todo lo que sabían, no podía existir. Decidieron no informar de ello, no porque nadie se lo hubiera prohibido, sino porque comprendían perfectamente las consecuencias. No les creerían, o peor aún, se dudaría de su estabilidad mental. Y en una misión de esa magnitud, cualquier sospecha sobre la salud psicológica de un astronauta podía tener consecuencias graves no solo para su carrera, sino para la misión completa. Más difícil todavía fue hablar de otra sensación que los acompañó durante su estancia en la superficie lunar, la impresión constante de estar siendo observados. Duke explicó más tarde que, si los astronautas fueran completamente sinceros, todos admitirían haber sentido lo mismo. No se trataba del seguimiento desde Houston, de saber que había técnicos observando cada paso. Era algo distinto, una presión sutil pero constante, una presencia. No era hostil ni amenazante, pero sí enorme, como si algo inconmensurable hubiera tomado conciencia de ellos. Duke lo describió como la sensación
sensación de ser un objeto bajo un microscopio, pero no un microscopio humano, sino uno del tamaño del universo. A esto se sumaban alteraciones extrañas en la percepción del tiempo. En la Luna, cada actividad estaba rigurosamente programada. Sin embargo, una y otra vez, la experiencia subjetiva de Duke no coincidía con los relojes de su traje. A veces 20 minutos parecían durar apenas 2, y en otras ocasiones, 5 minutos se sentían como una hora entera. John Young experimentó lo mismo. Hablaron entre ellos y comprobaron que en ningún momento de toda su estancia, la percepción personal del tiempo coincidió exactamente con los registros oficiales. Nada de esto sonaba como las divagaciones de alguien confundido. Durante años, Duke repitió estas descripciones sin contradicciones, siempre con el mismo nivel de detalle técnico. Y no estaba solo. En una reunión privada celebrada hacia finales de los años 2000, a la que asistieron casi todos los astronautas que aún vivían y habían caminado sobre la Luna, surgió una conversación que nunca fue destinada al público. Hablaron de lo que realmente habían vivido. Más tarde, Duke diría que todos habían experimentado cosas fuera de lo común, aunque no fueran idénticas en cada misión. Pero todos compartían una certeza: de eso no se podía hablar. El momento más impactante de sus declaraciones llegaría años después. En una entrevista, cuando ya estaba bien entrada la década de los 2010, se le preguntó directamente si había visto alguna vez algo en la Luna que jamás hubiera sido reconocido de manera oficial. Su respuesta fue inmediata, sin titubeos: sí, absolutamente. Tras una breve pausa, pronunció una palabra que cambió por completo el tono de la conversación: estructuras, no formaciones naturales, no rocas con formas curiosas, sino estructuras artificiales, muy antiguas. El entrevistador, sorprendido, quiso saber dónde. Duke explicó que se encontraban en las tierras altas, más allá de una cresta, fuera de la línea directa de visión desde la Tierra. Se desplazaban con el vehículo lunar a varios kilómetros de su módulo, recolectando muestras cerca de un cráter, cuando Duke vio algo en la distancia que no encajaba con el paisaje. Era geométrico, anguloso, regular. Señaló la forma a John Young, quien también la distinguió. Aunque no formaba parte de la ruta prevista, decidieron acercarse. Tenían cierto margen para investigar hallazgos científicos inesperados. A medida que se aproximaban, la imagen se volvía más clara. Duke describió algo parecido a un muro o a la base de una construcción. Bordes definidos, bloques cubiertos de polvo lunar, aproximadamente 100 metros de longitud, y lo más extraño, parecía desaparecer en el suelo por ambos extremos, como si solo una pequeña parte de una estructura mucho mayor quedara al descubierto. Ante la pregunta de si informaron de ello, Duke respondió que sí, que se comunicaron con Houston y describieron lo que veían. Después vino un silencio inusualmente largo. Finalmente, recibieron la orden de volver al plan original y continuar con la recolección de muestras. No hubo preguntas, no hubo solicitudes de imágenes. Para astronautas experimentados, el mensaje era claro: no seguir investigando. Cuando le preguntaron si aún así habían tomado fotografías, Duke casi sonrió. Tomaron muchas, primeros planos y tomas generales. Todo quedó registrado en el material que trajeron de vuelta. Pero al preguntarle dónde estaban ahora esas fotos, su expresión cambió. Nunca se publicaron, ni para el público ni para la comunidad científica. Cada vez que preguntó por ellas, la respuesta fue la misma: estaban clasificadas, se habían perdido o no tenían suficiente calidad. Pero él insistía, las tomó personalmente y eran claras. Mostraban exactamente lo que habían visto. Aún más inquietante fue su valoración sobre la antigüedad de esas estructuras. No parecían nuevas en absoluto. Estaban marcadas por impactos, cubiertas de cráteres. Debían ser increíblemente antiguas, quizá con millones de años de antigüedad, más viejas que cualquier construcción humana, más viejas que la propia humanidad. Y sin decirlo explícitamente, la pregunta flotaba en el aire: ¿quién las había construido? Ante esa pregunta inevitable, Charles Duke no respondió de inmediato. Explicó que no se trataba de un pensamiento claro ni de una conclusión lógica, sino de una sensación, algo silencioso, pero firme, y precisamente por eso le resultaba tan difícil expresarlo con palabras. Dijo que no podía afirmarlo con certeza absoluta, pero que mucho antes de que los seres humanos llegaran a la Luna, algo ya había estado allí. Algo o alguien había construido esas estructuras, y la agencia espacial lo sabía. Sin embargo, se tomó la decisión de no compartir ese conocimiento con el resto del mundo. Cuando aquella entrevista se hizo pública, ocurrió exactamente lo que Duke había temido durante más de 40 años. Fue ridiculizado, ignorado o presentado como un anciano confundido. Los grandes medios apenas recogieron sus declaraciones, y cuando lo hicieron fue para minimizarlas o desacreditarlas de inmediato. Muchos críticos afirmaron que su memoria le estaba jugando malas pasadas, que el paso del tiempo había deformado sus recuerdos. Otros sugirieron que las
las condiciones extremas del espacio o la radiación cósmica habían provocado daños en su cerebro que solo se manifestaban en la vejez. Pero Duke no se retractó, no suavizó sus palabras ni intentó corregirse. Al contrario, empezó a ofrecer más detalles. Habló de otras anomalías que había observado además de las estructuras. Mencionó zonas donde el polvo lunar parecía haber sido alterado recientemente, demasiado recientemente como para atribuirlo a procesos naturales conocidos. Describió huellas y senderos que sugerían movimiento. También habló de destellos metálicos o cristalinos en las paredes de algunos cráteres, materiales que no encajaban con ningún modelo geológico lunar aceptado. También relató que había áreas que se sentían diferentes, no en términos de temperatura o gravedad, sino de una manera difícil de explicar. Era como atravesar distintas habitaciones dentro de una misma casa, donde cada espacio tiene una atmósfera propia. En algunas zonas esa sensación se intensificaba, en otras desaparecía por completo. A esto se sumaban señales de radio extrañas, sonidos breves en frecuencias que deberían haber estado en silencio. No eran voces humanas ni ruidos mecánicos. Se parecían más a fragmentos de música. La explicación oficial apuntó a posibles ecos de transmisiones terrestres, pero Duke insistió en que se encontraban en la cara oculta de la Luna, donde, según las leyes conocidas, esas señales no deberían llegar. Lo más desconcertante de todo fueron los momentos que él describió como instantes de comprensión total. Ocurrían de forma esporádica, casi siempre cuando estaba solo y lejos de John Young. De repente, lo entendía todo. No eran pensamientos concretos ni palabras, sino un conocimiento completo sobre la Luna, sobre su historia y sobre el motivo de su presencia allí. Luego, esa certeza desaparecía tan rápido como había llegado, y no podía retenerla. Pero mientras duraba, estaba absolutamente seguro de algo. Ellos estaban autorizados a estar allí. Eran visitantes. La Luna no estaba vacía. Nunca lo había estado. Para muchos, estas afirmaciones sonaban como el guión de una película de ciencia ficción. Resultaba difícil aceptar que un astronauta que había ejecutado una de las misiones más complejas de la historia sin errores, conocido por su racionalidad, escepticismo y precisión, pudiera haber perdido el contacto con la realidad. Y sin embargo, la alternativa era aún más inquietante, que estuviera diciendo la verdad después de haberla guardado durante medio siglo. La situación se volvió todavía más compleja cuando otros astronautas comenzaron a hacer declaraciones similares. En una entrevista hacia finales de la década de los 2010, Buzz Aldrin mencionó la existencia de un monolito en una de las lunas de Marte, y se preguntó públicamente por qué nadie parecía interesado en saber quién lo había colocado allí. Edgar Mitchell habló durante años antes de su muerte sobre el conocimiento gubernamental de la existencia de vida extraterrestre. Al Warden expresó su convicción de que el origen de la humanidad no estaba limitado únicamente a la Tierra. No se trataba de figuras marginales ni de personas en busca de atención. Eran hombres a los que se les habían confiado misiones de un coste incalculable, que habían demostrado funcionar con absoluta precisión bajo niveles de presión extremos. Y fue solo en las últimas etapas de sus vidas, cuando ya no tenían carreras que proteger, cuando comenzaron a expresar ideas que apuntaban en la misma dirección. La historia oficial parecía incompleta. Sin embargo, Duke rechazó la idea de una conspiración clásica. En una conversación en los primeros años de la década actual, fue interrogado directamente sobre si había existido un encubrimiento deliberado, si se habían ocultado intencionadamente pruebas de vida no humana. Su respuesta sorprendió a todos. Dijo que no creía en una conspiración en el sentido tradicional. No existía un grupo secreto reuniéndose en la sombra para decidir qué podía saber la humanidad. En su lugar, habló de una parálisis institucional. Explicó que la agencia espacial no sabía cómo gestionar información que no encajaba en el marco científico sobre el que se había construido toda su identidad. Había datos, imágenes y registros, pero no explicaciones. Y las grandes organizaciones, como cualquier estructura humana, tienden a protegerse. No se oculta información por maldad, sino por miedo. Miedo a cometer errores. Miedo a admitir que no se comprende todo. Las fotografías se clasifican cuando plantean preguntas imposibles de responder. Las grabaciones se declaran defectuosas cuando las conversaciones se vuelven demasiado extrañas, no para controlar a la humanidad, sino para preservar la estabilidad del propio sistema. Cuando se le preguntó qué creía él, personalmente, que eran esas estructuras, quién las había creado y con qué propósito, Duke reflexionó largamente antes de responder. Dijo que creía que la Luna había albergado vida en algún momento, no en la actualidad, o al menos no de forma visible, pero sí en un pasado extremadamente remoto. Algo inteligente había existido allí. Había construido edificaciones capaces de resistir millones de años. Quizá vivieron allí, quizá utilizaron la Luna de una manera que aún no podemos comprender. Incluso planteó la posibilidad
posibilidad de que hubieran participado en su creación. Se detuvo un instante y reconoció lo increíble que sonaba todo aquello, pero añadió que una vez que se ha estado allí y se ha visto con los propios ojos, la pregunta deja de ser si es posible. La verdadera cuestión pasa a ser cómo integrar esa nueva realidad con todo lo que creíamos saber sobre el universo y sobre nuestro lugar en él. Cuando le preguntaron por qué hablaba ahora, tan tarde, su respuesta fue simple y serena. Dijo que era viejo, que había tenido una vida plena, que había servido a su país, que había caminado sobre la luna, que ya no necesitaba la aprobación de nadie. No le importaba si la gente pensaba que era un anciano contando historias imposibles. Lo único que le importaba, en ese punto de su vida, era la verdad. Si tomamos en serio las palabras de Charles Duke, entonces nuestro entendimiento del cosmos resulta mucho más limitado de lo que nos gustaría admitir. La luna deja de ser un simple cuerpo celeste inerte y pasa a convertirse en un testigo silencioso de algo anterior a nosotros. Hay indicios de que no fuimos los primeros en llegar, de que nunca estuvimos completamente solos, de que antes de la humanidad hubo algo que dejó marcas visibles. Y si eso es cierto, surge una responsabilidad inevitable. El conocimiento no debería esconderse por comodidad ni por temor. Un futuro sólido no puede construirse sobre ilusiones agradables, sino sobre verdades difíciles. Aunque las afirmaciones de Duke no vengan acompañadas de pruebas directas accesibles al público, resultan profundamente inquietantes para cualquiera que esté dispuesto a analizarlas con frialdad. Hasta hoy, la Agencia Espacial no ha publicado la totalidad del material gráfico de esa misión. Miles de fotografías siguen clasificadas o nunca fueron mostradas. Oficialmente se habla de fallos técnicos, de baja calidad o de problemas durante el revelado del material. Sin embargo, tanto Duke como otros astronautas han repetido una y otra vez que precisamente las imágenes más nítidas, las más claras, aquellas que mostraban los elementos más extraños, son las que jamás se hicieron públicas. A esto se suman vacíos evidentes en Minoteaseahu, los registros de comunicación de las misiones lunares. En los documentos oficiales aparecen interrupciones de señal y supuestos problemas técnicos en momentos muy concretos. Curiosamente, esos lapsos coinciden con los periodos en los que, según los propios astronautas, las comunicaciones eran claras y estaban describiendo observaciones que alguien no quiso que quedaran registradas de forma permanente. Existen también referencias vagas, pero persistentes, a descubrimientos que fueron apartados para estudios posteriores y que nunca se divulgaron. Nadie ofrece detalles específicos. Siempre aparece la misma explicación: acuerdos de confidencialidad, normas de secreto que siguen vigentes incluso hoy, décadas después. Es una muralla invisible construida con silencios y respuestas incompletas. Lo más llamativo es la coherencia entre los relatos de distintos astronautas, diferentes misiones, diferentes años, distintos lugares de alunizaje. Y aún así se repiten ciertos patrones. La sensación de una presencia, luces que no deberían estar allí, alteraciones en la percepción del tiempo, formas geométricas que no encajan con la geología conocida. Si Duke estuviera inventando todo esto, si solo buscara atención en la vejez, sus relatos serían únicos, aislados, pero no lo son. Encajan con medio siglo de insinuaciones cuidadosas y silencios compartidos. 12 hombres, 12 vivencias personales, y sin embargo una historia común que ninguno se atrevió a contar abiertamente. La luna permanece callada, inmutable, observando. Sea lo que sea que Charles Duke vio, sea lo que sea que fotografió y sea lo que sea que le pidieron ignorar, sigue allí, a la vista de todos y al mismo tiempo oculto. La cuestión fundamental no es si existen pruebas. La verdadera pregunta es si estamos preparados para enfrentarlas, si tenemos el valor de buscar la verdad, incluso cuando amenaza con sacudir nuestra visión del universo. La verdad rara vez resulta cómoda, pero nunca ha sido opcional, y menos aún después de más de 5 décadas de silencio. Tras tantos años sin respuestas claras, lo que queda es una sensación persistente de inquietud, no porque cada afirmación esté demostrada más allá de toda duda, sino porque demasiadas piezas encajan con demasiada precisión. Detalles pequeños, aparentemente insignificantes, que juntos forman un cuadro difícil de ignorar, un cuadro incómodo, un cuadro lleno de preguntas sin respuestas simples. Tal vez por eso fue más fácil callar durante tanto tiempo. La luna sigue ahí, suspendida sobre nosotros, noche tras noche, visible, silenciosa, aparentemente muerta, pero esa misma falta de cambio la convierte en un archivo perfecto, sin erosión, sin placas tectónicas, sin atmósfera que borre huellas. Lo que una vez existió allí permanece, millones de años, quizá más. Si algo fue construido en su superficie, no desapareció, está esperando. Charles Duke nunca afirmó tener todas las respuestas. Jamás dijo saber con certeza quién construyó aquellas estructuras ni con qué finalidad. Y precisamente eso distingue su relato de la fantasía pura.
explica. No habla como alguien que predica una verdad absoluta, sino como un ingeniero que describe observaciones. Insiste una y otra vez en que solo cuenta lo que vio, lo que oyó y lo que sintió. Nada más, pero tampoco nada menos. Tal vez el verdadero valor de esta historia no esté en la posibilidad de vida no humana, sino en algo más profundo, en aceptar que nuestro conocimiento es incompleto, que incluso nuestras instituciones más avanzadas no están preparadas para todo, que la ciencia no consiste únicamente en respuestas, sino también en la capacidad de convivir con lo desconocido. Si Duke tiene razón, entonces la luna no es una roca muerta, sino un testimonio silencioso, un lugar que guarda más información sobre el universo de la que estamos dispuestos a aceptar. Y quizá la decisión está en nuestras manos, seguir mirando hacia otro lado o atrevernos a observar con más atención, no desde el miedo, sino desde la curiosidad, porque la verdad no siempre tranquiliza, pero es necesaria. Y tal vez todo avance real comience justo en el momento en que admitimos que aún no lo entendemos todo. En este punto final del relato, después de recorrer décadas de silencios, insinuaciones y recuerdos cuidadosamente guardados, queda claro que la historia de Charles Duke no pretende ofrecer certezas absolutas. No es una proclamación definitiva ni una verdad cerrada. Es más bien una grieta, una abertura en una narrativa que durante mucho tiempo se presentó como completa e incuestionable. Y a través de esa grieta se filtran preguntas que ya no pueden ignorarse con facilidad. Quizá el aspecto más perturbador no sea la posibilidad de estructuras antiguas en la Luna, ni siquiera la insinuación de que algo inteligente pudo haber estado allí antes que nosotros. Lo verdaderamente inquietante es la reacción humana ante lo desconocido, el impulso casi automático de apartar la mirada, de archivar lo incómodo, de etiquetar lo inexplicable como error, ilusión o locura, no por malicia, sino por temor, por la dificultad de aceptar que nuestra comprensión del universo es, en el mejor de los casos, parcial. La historia del progreso humano está llena de momentos similares, ideas que fueron ridiculizadas antes de ser aceptadas, observaciones descartadas porque no encajaban con el marco dominante de su tiempo. La diferencia en este caso es la magnitud de lo que está en juego. No se trata solo de corregir un dato o ampliar una teoría, se trata de replantearnos nuestro lugar en el cosmos. La luna, ese objeto familiar que ilumina nuestras noches desde el comienzo de la historia humana, deja de ser un simple acompañante silencioso y se transforma en una pregunta abierta, un recordatorio constante de que el universo no está obligado a ajustarse a nuestras expectativas ni a nuestras explicaciones. De que en ocasiones el verdadero avance no consiste en conquistar nuevos territorios, sino en atrevernos a cuestionar lo que creemos saber. Charles Duke habló cuando ya no tenía nada que ganar. No buscaba fama, ni aprobación, ni reconocimiento. Había vivido su vida, había cumplido sus sueños y había cargado durante décadas con un peso que ya no quiso seguir guardando. Tal vez se equivoque en algunas interpretaciones, tal vez ciertas experiencias tengan explicaciones que aún no comprendemos, pero ignorarlas por completo sería repetir el mismo error que él describe, esconder lo incómodo bajo la alfombra del silencio. Al final, esta historia no exige que creas ciegamente, no pide fe, pide algo mucho más simple y a la vez más difícil: apertura, la disposición a aceptar que la verdad puede ser más compleja de lo que nos han contado, que el conocimiento no es un punto de llegada, sino un proceso continuo, y que, a veces, las preguntas más importantes no vienen acompañadas de respuestas inmediatas. La luna sigue allí, inmutable, esperando. Y mientras la observamos desde la Tierra, tal vez la pregunta no sea qué secretos guarda, sino si nosotros estamos preparados para escucharlos.